Capítulo 5. ¿Cómo se pierde el poder espiritual? Cualquier discusión sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el poder que resulta de él sería incompleta si no se llamara la atención sobre el hecho de que el poder espiritual puede perderse. Una de las historias más extrañas y tristes de la historia del Antiguo Testamento es la de Sansón. También es uno de los más instructivos. Fue, con diferencia, el hombre más notable de su época. Se le ofrecieron las mayores oportunidades, pero después de lograr victorias temporales, su vida terminó en un trágico fracaso, a causa de su imperdonable locura. Una y otra vez se dice de él que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. En el poder de ese Espíritu obró para asombro de su pueblo y disgusto de los enemigos del Señor. Aún así, en Jueces 16-19 lo vemos abandonado del Señor, aunque inconsciente de ello, sin fuerza y a punto de ser llevado a un miserable cautiverio, al deporte de los impíos y a morir con los enemigos del Señor en una muerte violenta y deshonrosa. Desafortunadamente, Sansón no es el único hombre en la historia cristiana que, habiendo conocido una vez el poder del Espíritu Santo, luego ha sido despojado de este poder y ha sido dejado a un lado. Han habido muchos Sansones y supongo que habrá muchos más, hombres a quienes Dios usó una vez y se vio obligado a dejar de lado después. Uno de los espectáculos más tristes del mundo es el de un hombre así. Consideremos cuando el Señor se aparta de un hombre o le retira su poder, o en otras palabras, cómo se pierde el poder. Número 1. Primero, Dios retira su poder de los hombres cuando estos se alejan de él. Este fue precisamente el caso del propio Sansón, Jueces 16-19. Su cabello sin cortar era la señal externa de su voto nazareno, por el cual se separó para el Señor. El corte de su cabello fue la rendición de su separación. Habiendo abandonado su separación, fue despojado de su poder. En este mismo punto, muchos hombres hoy son despojados de su poder. Hubo un día en que él se separó para Dios. Le dio la espalda completamente al mundo y sus ambiciones, espíritu y propósitos. Se apartó para Dios como santo para Él, para ser suyo, para que Dios lo tome y lo use y haga con Él lo que Él quiera. Dios ha honrado su separación, lo ha ungido con el Espíritu Santo y poder. Dios lo ha usado, pero Dalila ha venido a Él. El mundo ha vuelto a capturar su corazón. Ha escuchado la voz de sirena del mundo y le ha permitido esquivarle al signo de la separación. Ya no es un hombre separado ni enteramente consagrado al Señor, y el Señor lo deja. ¿No hay personas así entre los que leen esto? Hombres y mujeres. El Señor una vez los usó, pero ya no los usa. Es posible que todavía estés exteriormente en la obra cristiana. Aún así, no hay en ello la libertad y el poder de antaño. Y esa es la razón. Habéis sido infieles a vuestra separación o a vuestra consagración a Dios. Estás escuchando a Dalila, a la voz de la ramera, al mundo y sus atractivos. ¿Recuperarías el antiguo poder nuevamente? Solo hay una cosa que hacer. Deja que tu cabello vuelva a crecer, como lo hizo Sansón. Renueva tu consagración a Dios. Número 2. El poder se pierde con la entrada del pecado. Así sucedió con Saúl, el hijo de Cis. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y obtuvo una gran victoria para Dios. Primera de Samuel 11:6. Llevó al pueblo de Dios a un lugar de triunfo sobre sus enemigos, que los habían reprimido durante años. Pero Saúl desobedeció a Dios en dos áreas, y el Señor le retiró su favor y su poder, y la vida de Saúl terminó en completa derrota y ruina. Esta es la historia de muchos hombres a quienes Dios alguna vez usó. El pecado se ha infiltrado, han hecho lo que Dios les dijo que no hicieran, o se han negado a hacer lo que Dios les ordenó que hicieran, y el poder de Dios les ha sido retirado. Aquel que ha conocido el poder de Dios en el servicio y continuará conociéndolo, debe caminar muy suavemente ante Él. Debe escuchar constantemente para oír lo que Dios le ordena que haga o no haga. Debe responder con prontitud al más mínimo susurro de Dios. Parecería como si cualquiera que alguna vez hubiera conocido el poder de Dios preferiría morir antes que perder eso. Pero se pierde con la entrada del pecado. Hay algunos entre los lectores de este libro que están pasando por esta terrible experiencia de pérdida del poder de Dios. Pregúntese si esta es la razón. ¿Se ha infiltrado el pecado en alguna parte? ¿Estás haciendo algo, quizás alguna pequeña cosa que Dios te dice que no hagas? ¿Estás dejando de hacer algo que Dios te ordenó que hagas? Arreglen este asunto con Dios y el antiguo poder regresará. David, por ejemplo, era culpable de un pecado terrible,
Pero cuando ese pecado fue confesado y eliminado, volví a conocer el poder del Espíritu. Supongamos que conociéramos continuamente el poder de Dios. En ese caso, a menudo debemos ir a solas con Él, al menos al final de cada día, y pedirle que nos muestre si algún pecado, algo desagradable a sus ojos, se ha infiltrado en ese día. Si Él nos muestra que sí lo hay, debemos confesarlo y dejarlo a un lado en ese mismo momento. Número 3. El poder se pierde nuevamente por la autocomplacencia. El que quiera tener el poder de Dios debe llevar una vida de abnegación. Muchas cosas no son pecaminosas en el sentido ordinario de la palabra pecado, pero obstaculizan la espiritualidad y roban el poder de los hombres. No creo que ningún hombre pueda llevar una vida lujosa, satisfacer excesivamente sus apetitos naturales, disfrutar ampliamente de las delicias y disfrutar de la plenitud del poder de Dios. La gratificación de la carne y la plenitud del espíritu no van de la mano. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos son contrarios el uno al otro. Pablo escribió: «Lo pongo debajo de mi cuerpo y lo pongo en servidumbre». Vivimos en una época en la que la tentación de complacer la carne es muy grande. Los lujos son comunes, la piedad y la prosperidad rara vez van de la mano. En muchos casos, la prosperidad que han traído la pureza y el poder ha arruinado al hombre a quien ha llegado. No pocos ministros del poder se han vuelto populares y solicitados. Con la creciente popularidad se ha producido un aumento de los salarios, de las comodidades de la vida. Ha entrado la vida lujosa y ha salido el poder del espíritu. No sería difícil citar ejemplos concretos de esta triste verdad. Si queremos saber la continuidad del poder del espíritu, debemos estar en guardia para llevar una vida sencilla, libre de indulgencias y excesos, siempre listos para soportar penalidades como un buen soldado de Cristo. Segunda de Timoteo 2:3. Confieso francamente que tengo miedo del lujo, no tanto como lo tengo del pecado, pero viene a continuación como objeto de pavor. Es un enemigo del poder muy sutil, pero muy potente. Hay demonios hoy que no salen sino con oración y ayuno. Número 4. El poder se pierde por la codicia del dinero. Por esto cayó un miembro del grupo apostólico original, los 12 que Jesús mismo escogió para estar con él. El amor al dinero y a la acumulación penetró en el corazón de Judas Iscariote y provocó su ruina. El amor al dinero es raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Pero uno de los mayores males de los cuales es raíz es la pérdida del poder espiritual. ¿Cuántos hombres hay hoy que alguna vez supieron lo que era el poder espiritual, pero el dinero empezó a llegar? Pronto sintió su extraña fascinación. Poco a poco, el amor por la acumulación, la codicia y el amor por el más se fueron apoderando de él. Ha acumulado su dinero honestamente, pero éste lo ha absorbido. El Espíritu de Dios ha sido excluido y su poder ha desaparecido. Los hombres que quieran tener poder necesitan tener la palabra de Cristo. Presten atención y guárdense de la codicia, escritas en letras grandes y grabadas profundamente en sus corazones. No es necesario ser rico para ser codicioso. Un hombre empobrecido puede estar muy absorto en el deseo de riqueza, tanto como el de cualquier millonario codicioso. Número 5. El poder se pierde por el orgullo. Este es el más sutil y peligroso de todos los enemigos del poder. Más hombres pierden su poder en este punto que en cualquiera de los mencionados hasta ahora. Hay muchos hombres que han retrocedido conscientemente en su consagración. No ha permitido que el pecado, en el sentido de hacer conscientemente lo que Dios prohibió o negarse deliberadamente a hacer lo que Dios ordenó, se introduzca en su vida. No ha cedido a la autocomplacencia. Se ha negado total, persistente y consistentemente los atractivos de la acumulación de dinero, pero aún así ha fracasado. El orgullo ha llegado. Se ha envanecido porque Dios le ha dado poder y lo ha utilizado. Envanecido, tal vez por la coherencia, la sencillez y la devoción de su vida. Y Dios se ha visto obligado a dejarlo a un lado. Dios no puede usar a un hombre orgulloso. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El hombre que está hinchado de orgullo y de autoestima no puede ser lleno del Espíritu Santo. Pablo vio este peligro por sí mismo. Dios lo vio por él, y para que no se enalteciera sobremanera. Por la abundancia de las revelaciones le fue dado un aguijón en la carne, o un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que no se enalteciera en sobremanera. Segunda de Corintios 12:7. ¿Cuántos hombres han fracasado aquí? Han buscado el poder de Dios,
Lo han buscado a la manera de Dios. Ha llegado. Los hombres han testificado la bendición recibida a través de su palabra. El orgullo ha entrado y ha sido complacido y todo está perdido. Moisés era el más manso de los hombres, pero fracasó en ese mismo punto. Hay que sacar agua de esta roca. Lloró y en ese mismo momento Dios lo dejó a un lado. Números 20:10. Si Dios nos está usando, agachémonos ante Él. Cuanto más nos utiliza, más bajo debemos llegar. Que Dios mantenga resonando en nuestros oídos sus palabras, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 6. El poder se pierde por descuidar la oración. Es especialmente en la oración que estamos cargados de la energía de Dios. Es en el hombre que ora mucho en quien el poder de Dios fluye poderosamente. John Livingston pasó una noche con algunos cristianos en conferencia y oración. Al día siguiente, 21 de junio de 1630, predicó en la iglesia de Chartres, de modo que el Espíritu cayó sobre sus oyentes de tal manera que 500 pudieron fechar su conversión o alguna confirmación notable a partir de ese día en adelante. Este es solo un ejemplo entre miles para mostrar cómo se da el poder en la oración. La virtud o el poder constantemente sale de nosotros como de Cristo. Luego Jesús, sabiendo en sí mismo que la virtud había salido de él, dijo: ¿Quién tocó mis vestidos? Marcos 5:30. En servicio y bendición. Y si se quiere mantener el poder de renovarse constantemente en la oración. Cuando un cuerpo cargado desprende electricidad, debe recargarse. Así que debemos recargarnos con la energía divina que se ve afectada al entrar en contacto con Dios en la oración. Muchos hombres a quienes Dios ha usado se han vuelto negligentes en sus hábitos de oración y el Señor se aparta de ellos y su poder desaparece. ¿No hay alguno de nosotros que no tenemos hoy el poder que alguna vez tuvimos y simplemente porque no pasamos el tiempo que una vez pasamos rostro en tierra ante Dios? Número 7. El poder se pierde por descuidar la palabra. El poder de Dios viene a través de la oración. También viene a través de la palabra. Salmos 1:2. Pero en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y Josué 1:8 dice: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces tendrás buen éxito. Muchos han conocido el poder que se obtiene a través de la meditación regular, reflexiva, orante y prolongada sobre la palabra. Aún así, los negocios y quizás los deberes cristianos se han multiplicado. Han aparecido otros estudios, la palabra ha sido desplazada y el poder ha desaparecido. Debemos meditar diariamente con oración y profundidad en la palabra si queremos mantener el poder. Muchos hombres se han secado debido a su negligencia. Los 7 puntos mencionados dan las principales formas en que se pierde el poder espiritual. No pienso en otros. Si hay un temor que me viene con más frecuencia que cualquier otro, es el de perder el poder de Dios. La agonía de haber conocido el poder de Dios, de haber sido usado por Él y luego que ese poder sea retirado, para dejarlo a un lado en lo que respecta a cualquier utilidad real. Los hombres aún pueden alabarte, pero Dios no puede usarte. Ver un mundo que perece a tu alrededor y saber que no hay poder en tus palabras para salvarlo. ¿No sería mejor morir que eso? Tengo un poco de miedo de perder la vida eterna. Todo creyente en Cristo ya tiene eso. Estoy de la mano de Jesucristo y de la mano de Dios Padre, y nadie me puede arrebatar de su mano. Juan 10:28-30. Pero veo tantos hombres de los cuales Dios se ha apartado. Hombres alguna vez eminentemente usados por Dios. Camino con miedo y temblor y clamo a Él diariamente para que me guarde de las cosas que harían necesario el retiro de su poder de mí. Pero Él me lo ha dejado claro cuáles son esas cosas. Y he intentado con las palabras aquí escritas hacerlas sencillas tanto para usted como para mí. Para resumirlo, son estos: la rendición de nuestra separación, el pecado, la autocomplacencia, la codicia por el dinero, el orgullo, el descuido de la oración y el descuido de la palabra. ¿No estaremos por la gracia de Dios a partir de ahora en guardia contra estas cosas? Y así asegurarnos de la continuidad del poder de Dios en nuestra vida y servicio hasta que llegue ese feliz día en que podamos decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera,
He guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará aquel día. Segunda de Timoteo 4:7. O mejor aún, con Jesús, te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me encomendaste hacer. Juan 17:4.